buenas noches, señoras y señores. Llegamos al final, al último día de esta semana de Pasión por lo Nuestro. Después, mañana sábado y el domingo, podrán ver ustedes todos los programas de esta semana, pero lógicamente ya serán repetidos. Este va a ser totalmente de actualidad, ya que los invitados nos van a acompañar y les vamos a contar nuevas historias de Semana Santa. Nuevas historias de lo que vamos a vivir en aquellos días de pasión, en aquellos días de alegría, de felicidad, también de recogimiento, pero siempre predominando el sentimiento de todos los sellineros y de aquellas personas que nos acompañan, porque la religión llama a sentimiento, la pasión llama a sentimiento, la tradición también son nuestras costumbres y además del sentimiento nos lleva a la alegría cuando la estamos viviendo, cuando de alguna forma la celebramos y la disfrutamos. Para hablar de todo ello nos hacemos acompañar de las personas que saben bastante más que nosotros de Semana Santa. Y comenzamos en estos momentos, con permiso, voy a recoger este libro, Cuentos de la Semana Santa de Hellín, de ceniza a ramos. Nos cuentan que es un libro entretenido, nos cuentan que es un libro ágil, que sabe lo que dice y lo que se plasma en estas páginas y que también puede ser perfectamente un libro infantil. Así está presentado, Cuentos de la Semana Santa de Hellín, de ceniza a ramos. Alguna vez su escritor, su autor, nos acompañó en Televisión Hellín, en su día dimos la noticia, pero también prometíamos el volver a invitarle en la Cuaresma, en Semana Santa, porque además sabe mucho de Semana Santa. Álvaro Ibáñez, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Demasiado. Demasiado, ¿no? Sí. Hemos hablado a lo largo del año 2021 varias veces contigo de Semana Santa, en programas de televisión, en entrevistas, en la presentación, etcétera, de este libro, pero ahora llega el momento de definirlo totalmente como Semana Santero. Pero además también me interesan algunas impresiones tuyas sobre la actualidad, que si me lo permites te las voy a preguntar, pero en primer lugar, Cuentos de la Semana Santa de Hellín, de ceniza a ramos. ¿Qué tengo yo en las manos? Pues lo primero que me gustaría decir es que no fue una idea original mía, ¿no? Hay ya unos cuentos de la Semana Santa de Sevilla que escribió mi amigo Antonio Puente Mayor y que se publicó en el año 2015. Entonces yo le quise preguntar si a él le importaba que hiciese algo con la Semana Santa de Hellín, que lógicamente por capacidad y por mérito también se lo merece. Y él no tuvo ningún tipo de problema y tuvo la gentileza de autorizarme. Entonces, a partir de ahí me puse a trabajar y ahora mismo lo que tienes en la mano es un libro de 40 cuentos, muy cortitos, preparados y numerados de forma decreciente para sobrellevar la cuenta atrás de la Semana Santa, en la que se habla de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestras hermandades. He tratado de abarcar al máximo posible de la tamborada. Una Semana Santa tan grande como la de Hellín necesita varios libros como ese, desde luego. Álvaro, eres escritor, ¿eres también cofrade y tamborilero? Soy escritor, soy cofrade, tamborilero, lo fue en su momento. Hace muchos años que no me cuelgo un tambor. ¿Y también integrante de bandas de cornetas y tambores? He sido integrante de bandas de cornetas y tambores también. O sea, que te conoces la Semana Santa de arriba abajo y en todas las facetas. Sí, he salido de costalero, he salido de acólito con Estaciones del Dolor, he salido también como músico. Entonces, conozco distintas facetas de la Semana Santa. Pero fíjate que a mí me consta, porque claro, nos conocemos y sabemos, a mí me consta que tú eres también a la vez un enamorado de Sevilla, de la Semana Santa de Sevilla. Oye, esto que me estás contando de tu amigo, que me dices que le pides permiso para realizar este libro y le dices, la Semana Santa de Hellín también tiene un peso específico y se lo merece. Cuando tú le dices a un sevillano que la Semana Santa de Hellín le va en ristra, le va detrás, le va a la zaga, ¿se lo cree? Yo es que creo que en Hellín, a lo largo del tiempo nos han, sobre todo desde el poder político, se nos ha tratado de vender algo con el tema de la Semana Santa, lógicamente siempre en su provecho, y es una carrera. Se nos ha tratado de vender una carrera y eso nos ha llevado a cometer muchos errores. Entonces, creo que la Semana Santa de Hellín no tiene unas necesidades. ¿Pero una carrera en competición? Sí.
o por entretenimiento? Una carrera en competición y una carrera por conseguir una serie de títulos que sirven para ponernos en un cartel y para que esos políticos en ese momento tengan su momento de gloria. Entonces, cuando yo trasladé a Antonio esa inquietud mía de hacer ese libro, a él le pareció algo magnífico. Desde luego conocía la Semana Santa de Llín, había oído hablar de sus tambores, pero a alguien de Sevilla no le sienta mal que Llín vaya detrás, ni delante, ni al lado. Son Semanas Santas, cada uno las celebra. Pero nos conocen, con independencia de este amigo tuyo que me dices que sí, pero otras personas con las que tú hablas, con las que te relacionas y demás, ¿nos conocen? Sí, saben que existe la Semana Santa de Llín, saben que existen las tamboradas, que existen las bandas, que bandas de fuera vienen aquí. Hemos tenido 3 caídas hace muy poquito aquí. Entonces, en ese sentido... Magnífico, por otra parte. Sí, hombre, por supuesto. Por supuesto. Entonces, ya te digo, no se trata de una... El problema que nosotros tenemos, e insisto, que es lo que nos han vendido, es esto es una carrera, tenemos que ser los mejores y creernos que somos los únicos que celebramos una Semana Santa. Cuando en muchísimas poblaciones se celebran Semanas Santas y en todas ellas hay peculiaridades, igual que en Ellín, que la hacen importante. Hace muy poquito hablaba con mucha gente acerca de la Semana Santa de Ellín y la peculiaridad de la tamborada y lo que eso podía significar en una situación post-pandemia, ¿no? Porque la Semana Santa de Ellín es distinta a las demás en cuanto a la post-pandemia. Se juntan miles de tambores. En todas las Semanas Santas de grandes ciudades se juntan miles de espectadores, aunque no lleven un tambor. A nivel de aglomeración es lo mismo. Pero no nos hace peculiares, no nos hace grandes, o quizás nos reduce la tamborada. ¿No es grande? O sea, ¿no podemos creérnoslo los sellineros? Pero ¿por qué necesitamos creernos más que nadie? Cuando pregunto la creencia le doy todos los conceptos. Uno, porque a mí lo que más me gusta, por ejemplo, me encanta, es que todos estemos unidos, como unión, como en eso de unión. Otro, que se conozca la tradición porque podemos presumir de ella, lo de presunción, o sea, lo de presumir entre comillas, en justa medida, ¿no? De orgullosos, pero no más allá. Es lo que te pregunto. Sí, pero hago esa pregunta un poco más grande. Sí, pero, por ejemplo, yo puedo presumir de ser yo y de ser distinto a ti, pero no mejor que tú ni estar delante de ti. Vamos a entender ese matiz. Ellín tiene que sentirse orgulloso de su tamborada. Sí. Tobarra se tiene que sentir orgullosa de su tamborada y Agramón. Sí. Y el pueblo más pequeñito. Y el pueblo más pequeño a lo mejor no tiene tamborada, pero hace un desfile con romanos y también a su manera es bonito. Para cada ciudadano, la Semana Santa de su población es la mejor del mundo. Entonces, yo me puedo sentir orgulloso de ser yo, pero no tengo por qué sentirme ni por delante ni por detrás de ti. Y a nivel de Semana Santa creo que sucede lo mismo. Yo estoy orgulloso de la Semana Santa de Ellín, pero no tengo por qué sentirme que estoy en continuo litigio con nadie, ni que la Semana Santa de Ellín tenga más tamborileros que nadie. Pues entonces llegaba a ese punto, Álvaro, porque somos tan extraños, porque somos tan peleones, porque somos tan discutidores, porque somos, ahora dirá la gente, Antonio nada más que lo malo, no, y también tan buenos, porque somos tan buenos tocando el tambor, no sé. Hombre, vamos a ver, evidentemente somos buenos tocando el tambor porque tenemos una tradición, la cuidamos desde pequeños e insisto, lo que estoy diciendo no quiere decir que yo no quiera la Semana Santa de Ellín o que me avergüence de ella, ni mucho menos. Lo que trato de hacer ver es mi pensamiento acerca de que no somos más importantes que nadie, porque es que eso creo que nos está dañando. Bueno, avanzamos. ¿Avanza bien la Semana Santa de Ellín ahí con la pandemia que está aquí? La tenemos ahí entre puertas, que no sabemos si nos va a abrir la puerta o nos la va a cerrar. En esta cuaresma, en esa post-pandemia que tú estás llamando, post-cuaresma, que es esta, ¿lo estamos haciendo bien? Yo creo que la Semana Santa de Ellín de este año... A ver, yo estoy un poco prudente, estoy un poco a la expectativa. Desconozco cómo va a reaccionar la gente ante la normalización de la convivencia. Ahora mismo estamos normalizando la convivencia en todos los sentidos.
He hablado de pospandemia. Desconozco si a nivel de grandes organizaciones se hablará ya de pospandemia, ¿no? Pero yo entiendo que al final hay que convivir con el coronavirus, ¿no? Entonces yo estoy un poco a la expectativa en ver cómo va a reaccionar la gente, en ver la participación en todos los sectores de la Semana Santa, pero desde luego es una alegría estar en puertas de una nueva celebración, estar en puertas de nuevos reencuentros y de retomar aquellas cosas que no hemos podido tener durante 2 años. ¿Qué estás oyendo de los preparativos? Porque tú te relacionas con toda la gente de la Semana Santa, en la asociación, con la junta directiva, con presidentes, con amigos, con cofrades, con todo tipo de personas de Semana Santa. ¿Qué estás oyendo de Semana Santa? Por ejemplo, ¿has oído de cofradías, de hermandades, que unas ya lo tienen decidido y otras se lo están preguntando, de realizar unos test de antígenos, igual que no lo hacemos nosotros aquí, de que se van a realizar a los costaleros antes de salir en las procesiones? Sí, yo efectivamente he oído esa información. Desde luego es comprensible que en los momentos en los que estamos Perdóname, ¿tú qué dirías? ¿Que sí o que no? Porque unas personas ya presentan que los van a hacer, otros dicen que están pensando y otros, como por ejemplo ayer o antes de ayer, me preguntaron directamente: oye, Antonio, ¿qué hacemos? ¿Tú qué les dirías? Cuéntame lo que estabas contando, más añádeme tu opinión. Sí, bueno, yo como te digo sí que estoy oyendo que existe ese tipo de duda, ¿no? No solamente en Ellín, en todas las Semanas Santas de España. La cuestión es, digamos, las recomendaciones, porque ahora mismo no hay imposiciones, digamos, a nivel de gobierno. Sí que hay una serie de recomendaciones. Me consta que las comunidades autónomas, las provincias, los gobiernos, en resumen, han hecho una serie de recomendaciones a la hora de llevar los pasos o a la hora de salir en procesión. Y sé que existe, y desde luego comprendo que la responsabilidad de las personas que rigen las cofradías o incluso las cuadrillas de costaleros, pues que tengan una responsabilidad y que eso llegue a atemorizar incluso en que pueda desembocar una Semana Santa. Dentro de que yo lo comprendo, mi punto personal por el que preguntas es normalización. Bajo mi punto de vista, el coronavirus creo que no se va a extinguir. Considero que debemos de asumirla como cualquier otra enfermedad y, por tanto, yo, como ya dije en su momento con los compañeros de Radio Ellín a finales del año pasado, normalizaría. Yo no haría test de antígenos ni haría cosas extraordinarias, en mi punto de vista. ¿Están trabajando a nivel general bien las juntas directivas de las distintas cofradías y hermandades de Ellín, y en la que incluyo también la junta directiva de la Asociación de Cofradías y Hermandades? Hombre, la pregunta que me haces es muy amplia en el sentido de que no engloba, especificamos en ningún... En el sentido de que engloba muchas organizaciones, ¿no? Sí. O a muchos temas. Pero en ese sentido te tengo que decir que lo primero es alabar a la gente que está trabajando por la Semana Santa en una situación normal, pero en las circunstancias en las que nos encontramos más todavía, ¿no? Porque creo que los 2 años de parón han supuesto un escollo que lamentablemente se va a vislumbrar en las calles, se va a vislumbrar a lo mejor en el número de participantes en un cortejo, o se va a vislumbrar a lo mejor en los repertorios de las bandas, que a lo mejor no están tan trabajados como a lo mejor se debiera, o que a lo mejor no son tan amplios como en otras ocasiones. Desde luego creo que eso va a tener su repercusión, pero dentro de eso, alabar el trabajo de todas aquellas personas que participan en hermandades, en bandas, en la Asociación de Cofradías y Hermandades. Y desde luego, si están trabajando bien, yo considero que sí, de una forma pausada, con los elementos que se tienen, considero que se está trabajando en un sentido positivo para la organización actual que hay en Semana Santa. Para el mundo tamborilero, que aunque me dices que en estos momentos no te adentras en él, pero eres conocedor totalmente de él, ¿qué opinión te merecen que ahora tengamos 2 asociaciones de tamborileros? Me parece... 2 asociaciones distintas, quiero decir. A ver, hablando desde la distancia e insistiendo en que yo no formo parte actualmente del colectivo tamborilero, pero estás al tanto, me ¿no? parece un fracaso del diálogo,
del consenso y del entendimiento. Dicho con todos los respetos, creo que la Semana Santa de Jaén tendría que estar regida por una asociación. Una. Y hasta ahora hemos tenido dos. Una, digamos, en la parte religiosa y otra en la parte de tamborada. Pero es que ahora tenemos dos de tamborada. Lógicamente no voy a entrar a valorar los procesos o el hecho de no cumplir ciertos requisitos o si los requisitos sí se cumplieron, porque, insisto, no formo parte de eso. Pero sí que lamento que no hubiera una unidad de esfuerzos y una voluntad que hubiese permitido que las partes hubiesen llegado a un acuerdo para que esa votación hubiese sido única y hubiese tenido una elección y una presidencia y una continuidad en esa asociación. Dentro de esa circunstancia de las dos asociaciones de tamborileros, voy a preguntar por la primera, por la que ya existía, que es la Asociación de Peñas de Tamborileros. Álvaro, esa asociación, como bien sabemos, no engloba la Semana Santa, no engloba la tamborada, sino simplemente a sus asociados, y que además son mínimos. La pregunta es, ¿tú crees que en Jaén para la tamborada necesitaríamos una asociación que englobe a toda la tamborada o por el contrario, la tamborada de Jaén funciona sola, funciona sin que nadie la dirija? Yo considero que la Semana Santa, o concretamente la tamborada, tiene una especie de horario, porque en verdad no es un horario regido, tiene una especie de horario y tiene un cierto carácter anárquico. Entonces, en ese sentido, considero que a nivel de organización, igual que una procesión, un cortejo, sí que tiene que tener una organización de entrada, de salida y de gestión, la tamborada en sí misma no requiere de una organización más allá de un bando. Ahora, que tengamos algunas labores promocionales o publicitarias, o como la queramos llamar, para tratar de llevar la tamborada y nuestra tradición más lejos, pues es una tarea que si no recae dentro de la concejalía correspondiente, pues no me importa, bajo mi punto de vista, no me importa que recaiga en una asociación. Y de hecho, también tengo que ponderar como ciudadano que esas personas quiten tiempo de su vida familiar y de su trabajo y tengan esos quebraderos de cabeza por llevar adelante nuestras tradiciones. Pero a nivel organizativo entiendo que una asociación no es necesaria. Y dentro de esa anarquía que nos caracteriza, en la tamborada, en el toque de tambor y demás, siempre se ha pedido muchísimo, Álvaro, se ha pedido desde todas las instancias oficiales, ayuntamientos, policía, la propia asociación de cofradías, hermandades, la propia asociación de peñas de tamborileros, el que en un momento determinado, si fuésemos comedidos, si fuésemos disciplinados, por decirlo de alguna forma, y nos apartáramos del trayecto de la procesión para que ésta no se atrase con la magnitud que lo hace y que discurra, bien, tú lo has dicho, necesita una organización. ¿Qué comentas tú hacia eso? Ya te digo, ya te antepongo, que las personas que participan en todos los entes este año quieren que sea de esa forma, que los tambores vayan evacuando en un momento determinado las calles para que la procesión pase. Lo primero que tengo que decir es que me alegra mucho, después de 2 años, estar hablando de estas cosas y no de asuntos de pandemia. Ya era hora. Y lo segundo que tengo que decir es que aunque la tamborada por sí misma tenga un carácter anárquico, yo ya vengo diciendo, no es la primera vez que lo digo en un programa de este tipo, que es necesario reglarla. Cuando hay gente que me dice, pues es imposible, no se puede arreglar la tamborada de Jaén. En los 2 últimos años, por circunstancias desgraciadas y desagradables, hemos tenido una regla. Tocar el tambor en nuestra casa, en nuestros balcones y en horarios muy concretos. Creo que es necesario... Y los hemos cumplido. Claro. Creo que es necesario que, aunque la tamborada tenga un carácter generalmente anárquico, la parte de la tamborada que precede a la procesión vaya arreglada. Y para mí es necesario cerrar los recorridos de las procesiones, sectorizarlos y en determinados momentos ciertos sectores ser inaccesibles. Es decir, si yo voy lo suficientemente adelantado a la procesión,
podré hacer el recorrido sin problema. Si voy un poco justo, puede que a mitad de camino me tenga que salir, porque ese sector esté cerrado. Y ese sector que esté cerrado, poco a poco, y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lógicamente sin ninguna brutalidad ni nada por el estilo, tendrán que ser desalojados para que el desarrollo de la procesión no sea condicionado porque la gente esté tocando el tambor, porque arrecie lluvia y la gente no quiera estar ahí, o porque llegue una final de una Copa del Rey un miércoles santo y gracias a eso la procesión se recoja antes. Ahí donde estás sentado tú, un presidente lo dijo de forma muy firme, Paco, Coqui, el Paso Gordo, y dijo que si se establecían este año horarios, que la Junta, la Asociación de Cofradías todavía no se ha proclamado en ese aspecto, que si se realizan o se ponen horarios, eran los 10 minutos de que no se cumplan, se marcharía con el Paso Gordo. ¿Qué tal ves tú esa opinión? Yo es que creo que no se trata de centralizar la responsabilidad ni en las hermandades ni en la Asociación de Cofradías y Hermandades. Creo que corresponde al Ayuntamiento generar o establecer el mecanismo para solucionarlo. Y el mecanismo requiere de unos medios materiales para poder cerrar el recorrido y de unos medios humanos. Lo que pasa es que... Y un bando. Claro, un bando y de unos medios humanos de protección civil, de policía, para poder apartar o aconsejar o mediar para que los sectores se vayan quedando vacíos. Las imágenes que, por ejemplo, ahora mismo se están viendo de policías andando según el paso que le permite, sí. E incluso yo recuerdo policías que desde la mejor de las intenciones pitaban al son de los tambores, haciendo la fiesta a los tamborileros para que pudieran avanzar, insisto, desde las mejores de las intenciones, pero creo que eso no es efectivo, y la concienciación tampoco. Al final estamos hablando de una multitud, miles de personas delante de una procesión, y creo que las maneras que se han tenido hasta ahora no han sido efectivas a la hora de desarrollarlas. Oye, te he visto, perdóname la pregunta, pero te he visto. ¿Te emociona el pensar en la pandemia? Sí. ¿Te has emocionado? Sí, claro. Son 2 años de incertidumbre, de no saber. Ahora mismo sabemos que la cosa está más o menos gestionada y controlada, ¿no? Pero han sido 2 años en los que no sabías dónde estaba el final. Entonces, sí. Pero tú fíjate que esos 2 años tú sí has estado con nosotros. Nosotros hemos seguido trabajando aquí solitos, mediante entrevistas de videollamada y demás, sí. Pero precisamente Álvaro Ibáñez no nos ha faltado ninguna de las 2 Semanas Santas. Hemos estado en comunicación y desde luego, ya te digo, para mí es una alegría hablar otra vez de lo de siempre, para que se resuelva. Y también, por ejemplo, ¿por qué no decirlo? Me preguntabas antes, ¿crees que las hermandades están trabajando bien? Y si te das cuenta, he dicho, en la organización actual de la Semana Santa, sí, porque considero que la Semana Santa requiere de muchos cambios y muy contundentes si queremos que progrese y que no se estanque, ¿no? Pues anda que no es contundente, el cambio de itinerario, bueno, de 3 procesiones. Sí, pero no, los cambios a los que yo me refiero no van por ahí. Ese cambio es muy importante en la Semana Santa de Jaén. Dejamos la historia para irnos a una nueva historia. Cuéntame, por favor. Sí, pues como te decía, me alegra volver a hablar de estos temas, y en el caso de los itinerarios, yo, por ejemplo, me gustaría separarlos o diferenciarlos. Yo, como parte afectada, entre comillas, siendo músico, me han comentado, es que algunos de los cambios se hacen porque hay algunas calles que quedaban muy cerca de las calles donde se estaba tocando el tambor. Entonces, claro, se genera una atmósfera que no es muy propicia para ver la procesión y para participar las bandas y todo eso. Insisto, lo que yo voy a decir no es la opinión del colectivo de bandas de Jaén, lógicamente, pero en mi opinión personal sí que en algunos momentos, cuando estábamos tocando, o directamente en algunos sitios, no se podía tocar. Entonces, eso nos consta, que hay bandas que llegan en un momento que dicen, aquí no tocamos. Entonces, porque os equivocáis, entre otras cosas. En algunos puntos un cambio de itinerario es comprensible para mí.
Ahora, si hablamos de cambios, por ejemplo, relacionados con calles estrechas que puedan provocar una aglomeración o una multitud y sea por miedo, entre comillas, al coronavirus, yo en relación a lo que he dicho antes, normalizaría. Es decir, yo entiendo un cambio de recorrido por la vistosidad y por generar una mejor atmósfera. Por el hecho de tener una calle más ancha y que la gente no se junte, sinceramente no me parece adecuado. Y de hecho, a la hora de participar en Semana Santa, siempre he preferido calles estrechas, recogidas, arquitectónicamente antiguas. Para mí ha tenido más encanto. Vamos a hablar de un tema más que eres conocedor perfectamente y también hablaríamos posteriormente de tu libro, que lo hemos presentado, lo hemos dejado ahí, pero yo por lo menos lo he dejado adrede, para que ahora me cuentes un poquito más del contenido del libro. Volvemos a Sevilla. Si Sevilla tiene un color especial, yo creo que el cielo de Ellín tiene un color único. Entonces, pero dicen que Sevilla es muy hermoso yo la conozco, pero no en Semana Santa, pero dicen que es muy hermosa. ¿Qué os atrae a las personas ellineras que sois capaces, y digo lo de sois capaces con toda la intención del mundo, porque la gran mayoría no sale de Ellín en Semana Santa, pero hay unas personas, tú uno de ellos, que sí salís en Semana Santa para ir a Sevilla? ¿Qué tiene Sevilla? ¿Qué os atrae? Yo nunca he sabido explicarlo. Yo he ido a Sevilla en todas las épocas del año y en Semana Santa he tenido la suerte de vivir cosas muy importantes, ¿no? He estado viendo la salida y entrada de la Esperanza de Triana en la Casa Hermandad, invitado por don Adolfo Vela en el año 2012, y algo que no he hecho en Ellín, porque en Ellín he sido costalero, acólito, músico, no he sido nazareno. Sin embargo, ahí en Sevilla sí, yo hice la estación de penitencia con... ¿Has sido nazareno allí? Hice estación de penitencia con la Esperanza de Triana, en el 6º tramo de Virgen. No sé decirte qué tiene. A mí me encanta, me gusta mucho la manera y la seriedad con la que hacen las cosas. Por ejemplo, y esto lo dije en un programa anterior, uno de los cambios de recorrido aquí en Ellín parece ser que viene motivado por unas obras que se acometen en una calle, se ponen unos volardos que ahora mismo dificultan el paso de la procesión. En la calle Mesones. Eso en Sevilla no sucede. ¿Por qué? Porque cuando en Sevilla se han dado cuenta de que unas obras en el Banco de España molestaba o inquietaba el transcurso de un cortejo, las obras las han parado y han quitado lo que estaban haciendo. Sin más. Entonces, hablamos de una seriedad, de una formalidad, de un respeto a lo que se hace, que aquí en Ellín, en algunas cositas creo que debería de servirnos para aprender, en algunas cositas. No estoy diciendo que... Voy a matizarlo, que una Semana Santa sea mejor que otra, porque para mí las Semanas Santas no son competición. Álvaro, hay quien ha planteado, y lo ha dicho en voz alta, que si el problema son los volardos de la calle Mesones, que eso le correspondería al ayuntamiento, lógicamente, esos volardos, esas pequeñas barandillas que hay ahí que molestan, que es cierto que molestan, que se podrían quitar perfectamente. Pues, ¿Quién ha fallado ahí? ¿Quién se equivoca ahí? ¿La asociación en persistir en la calle Buenavista o el ayuntamiento en no decir en voz alta, oye, que os quitamos los volardos? Yo particularmente, si existe... vamos a ver, desconozco cómo habrá actuado la Asociación de Cofradías y Hermandades. Yo quizá por mi parte lo que habría hecho es plantear que eso es un problema para el transcurso de la procesión y solicitar que el ayuntamiento actúe en consecuencia. Eso es lo que yo habría hecho. Desconozco si la asociación ha actuado así. No lo sé. También desconocemos si el ayuntamiento se ha negado o dice que sí lo quita. No lo sé. No, yo tampoco lo sé ahí. Desde luego es una falta de previsión por parte del ayuntamiento. Lógicamente el crear esos volardos, pues una vez que están puestos, no sé si ha existido un intento de solución del problema con una comunicación entre las dos entidades. Eso ya lo desconozco. Volvemos a Sevilla, no nos marchamos de Sevilla, pero parte de Sevilla ha venido a Ellín, parte de Sevilla ha estado con nosotros. A mí me llama la atención, tú has sido componente de una de las bandas de cornetas y tambores de aquí de Ellín, más punteras, más importantes y con un desarrollo que lleva soberbio, que es Juventud Musical Ellín. Además, muy parecida, incluso en la uniformidad, a lo que tuvimos el pasado domingo,
gracias al prendimiento en el pabellón número 2 de Ellín. 1.100 personas para escuchar a la banda de La Solana y para escuchar a la banda de Las Tres Caídas de Triana, muy cerquita de donde tú me estás contando que has vivido. De hecho, me imagino que allí los habrás visto. Sí. Habrás visto, habrás estado junto a ellos. ¿Por qué esas bandas te atraen 1.100 personas y las bandas que estáis aquí en Ellín, que sois soberbias, no conseguís ese aforo? Bueno, voy a tratar... ¿Por qué acudimos a la llamada Sevilla? Voy a tratar de hacer un paralelismo. Últimamente estamos viendo mucho que está de moda los grupos tributo. Veamos la gente que congrega a Joaquín Sabina en un concierto, veamos la gente que congrega a un grupo tributo, veamos la gente que congrega a Manolo García en un concierto y lo que congrega a un grupo tributo. Entonces, al final, un grupo tributo, lógicamente, trabaja de una forma desmedida por lograr muchas cosas, pero no llega a eso. En Ellín tenemos la exigencia... Juventud Musical es un tributo de las bandas sevillanas, de Las Cigarreras, de Las Tres Caídas de Triana, alguna más que hay que yo por desgracia no me las conozco porque ya te digo que me apasionan. Lo mismo que me apasiona Juventud Musical Ellín. Se sigue eso. Se intenta conseguir. Cuando la gente va con el coche, la gente de las bandas va en el coche, lleva música de Semana Santa y lleva música de Tres Caídas y lleva música de Cigarreras o lleva música de Palio pero al final siempre es un espejo. Lo que te iba a decir es que en Ellín tenemos la exigencia, y es bueno, queremos tener la Semana Santa con más público del mundo, con más bandas del mundo, que las bandas sean lo más numerosas, que todos los pasos vayan a hombros, con los cortejos más largos, con la tamborada más numerosa. Esa es nuestra exigencia y eso es algo positivo. Pero al final en Ellín las bandas tienen un número muy limitado de componentes. Estamos hablando que Tres Caídas... A ver, yo he estado en Sevilla y yo he visto hacer los relevos de la banda y a lo mejor hay un número de componentes que pueden ser 40 que vienen del relevo, que vienen a formar parte de la procesión y se van otros 40 a descansar, a refrescarse, a tomar algo en un bar. Sí, porque allí las procesiones son muy prolongadas. Habituallamiento. Y entonces es que esos 40 que vienen de relevo son una banda en Ellín. Y más allá del número, que lógicamente a la hora de interpretar una marcha se nota, porque te permite una banda, pues tienes una plantilla más amplia, tienes más voces, tienes más refresco, pero aparte de eso, en Ellín es muy difícil el trato con los músicos. Cuesta mucho tener una disciplina y una rectitud en los ensayos, mantener una asistencia, mantener un número de componentes regulado a lo largo del tiempo. Lógicamente una banda no se hace de la noche a la mañana. Cuando esos componentes lleven 10 años funcionando y tengas una base sólida a lo largo de los años, tendrás unos resultados muy buenos. Eso en Ellín es muy difícil de conseguir, por lo que decimos. No solamente porque no haya muchos componentes, sino porque aquí en Ellín los ensayos a lo mejor no son lo suficientemente largos y la gente enseguida se cansa. O de continuidad más cercana, porque me dicen que las bandas sevillanas, los componentes, pues están casi todos los días, si no todos los días, ensayando ahí. Decía, el pasado domingo, mientras que estábamos para allí y para acá, estaban tocando, alguien comentó, dice, es que esta gente le han salido los dientes en la banda. Entonces, claro, son personas que están muchísimo tiempo al frente de aquello. Claro, pero es lo que decíamos, y he dicho, la gente se cansa, y me incluyo también, nos cansamos. ¿Por qué? Porque es muy difícil mantener un número fuerte, un número amplio de músicos que te sirva como base durante mucho tiempo, como para que esa base evolucione. Entonces, al final la banda de Ellín es muy complicado que llegue a tener... A ver, en Ellín han habido momentos en los que las bandas han tenido un nivel muy bueno de calidad. Han habido momentos... la banda del Dolor ha habido momentos vamos a ver, es indudable que una banda no puede mantener un nivel
ni tan siquiera las de Sevilla. Yo recuerdo que hace unos años pues la Banda del Sol estaba muy arriba y ahora está más abajo, y siempre hay unos ciclos, ¿no? Y en este caso, en la Banda de Yin, yo recuerdo la Banda del Dolor, escucharla en algunos momentos, es una maravilla, una auténtica maravilla. En un estilo muy distinto al de Juventud Musical, pero una capacidad interpretativa, de matización maravillosa y asombrosa, y aplaudible. Y yo he escuchado a Juventud Musical, recuerdo un domingo de Ramos con el Embrujo de Triana enlazando una marcha tras otra por el Raval, y esa banda estaba perfectamente para ir en una cruz de guía en Sevilla. Entonces, creo que en Ellín se están logrando cosas muy importantes, y ojalá y el asunto de pandemia no suponga un escollo muy alto. Mira, me voy a meter en camisas de 11 varas, pero bueno, tantas veces me meto que tampoco por una vez más y tal. ¿Sería posible alguna vez Banda del Dolor y Juventud Musical Ellín hacer un concierto como del domingo, las dos bandas encima de un escenario, y que acudiéramos a verlos? No veo por qué no. Cada uno en su estilo, por supuesto. No veo por qué no. No veo por qué no. Yo, de hecho, estuve fíjate, fui a ver al Cirineo y no fui a ver a Tres Caídas. Oye, que la Solana tampoco desmereció, ¿eh? Que yo no me pensaba que eran otra cosa, y cuando empecé a escucharlos dije, oh, esta gente aquí marca. Sí, a ver, ahí van. A lo largo del territorio nacional, fuera de lo que es Sevilla, hay bandas que son tremendas. Yo pensaba de Ciudad Real, tradición de Semana Santa, cuando los escuché. Sí, a ver, por ejemplo, fuera de Sevilla y sin irnos de Andalucía, te metes con Rosario de Cádiz y es una bestialidad. Te metes con Paso y Esperanza de Málaga y es una barbaridad. Y luego te sales de lo que es Andalucía, pues yo insisto, tanto, y no solamente monopolizando en el caso de Juventud Musical o del Dolor, la Verónica a nivel de la agrupación musical también ha tenido en relativamente pocos años, ha tenido una evolución sorprendente. Espectacular. Entonces, ya te digo que en Ellín tenemos que estar muy contentos de nuestras bandas, y bueno, hay algunas veces que... Una pena, tú que eres de los gorrinicos, una pena que no haya podido o que no pueda estar este año, ¿eh? San Antón es que... Lo están intentando, quieren pasar a agrupación musical, lo están intentando, en fin, ahí, pero este año no les ha salido. San Antón fue una circunstancia... Es que coincidieron muchas cosas. ¿A ti te gustaría que cambiaran de estilo la banda de los gorrinicos? Bueno, de hecho cambiaron. Es decir, vamos a ver, la hermandad de San Antón, cuando... Pero todavía seguían tocando esas marchas militares que conocemos de hace un montón de años. Cuando Mila, y me permito llamarla así, aunque estemos en televisión... Sí. Mila Herrero, presidenta de la asociación, de los gorrinicos. Sí, cuando llegó al cargo, ya te digo, me permito llamarla así, empezamos a trabajar, la banda cambió el estilo, se compraron instrumentos nuevos, y de hecho en San Antón, en un tiempo prácticamente récord, porque nosotros estábamos trabajando con partituras a nivel de solfeo y no habían llegado todavía los instrumentos. En 2 meses desde que llegaron los instrumentos hasta San Antón, la banda, en una jornada que yo recuerdo con mucho cariño y arropada por músicos de las otras bandas de Ellín, salió a la calle en una forma muy aceptable, con unas marchas clásicas, militares, como pudiéramos decir, pero salió a la calle de una forma muy aceptable, y había una ilusión desbordante por la Semana Santa del año 2020, una ilusión desbordante con el deseo de hacer una actuación totalmente digna, modesta, lógicamente, en una banda que acababa de empezar en ese estilo, y hacer una actuación muy digna y con mucha ilusión, pero claro, al final era un periodo incipiente y te viene esto de la pandemia, y si ya a las bandas grandes de Ellín les ha afectado, con problemas, no problemas, sino que componentes que a lo mejor no se sienten seguros ensayando, que a lo mejor otros que han encontrado otras alternativas de ocio, pues lógicamente el vendaval no pilla igual al fuerte que al flojo, eso es algo evidente. Álvaro, antes de finalizar y agradeciéndote siempre tu presencia aquí con nosotros, el libro, el contenido es infantil o es para todos los públicos. Tu libro, espera que repita, que no memorizo. Cuentos de la Semana Santa de Ellín, de ceniza a Ramos, está bien que lo repitamos. ¿El contenido para todos los públicos? Yo diría que sí.
Aunque tengamos una portada que parezca que es infantil, te atrae al mundo infantil. Que parezca que es infantil y además una portada muy guinera con el skyline que decimos ahora de Jin en la ventana y con los colores de... Detrás de ti tienes el skyline del Calvario, que no es moco pavo, ¿eh? Y aquí tenemos el de Jin también. Adelante. Sí, pero es que el palabro, valga el término... Las nuevas tecnologías. Sí. ¿O tú no te haces selfies en Sevilla? No. No. Perdóname, pero yo no me sorprende. Pero ¿por qué no te hace ilusión ponerte al Cristo, a la Virgen detrás? Yo tengo fotos de Nazareno en la capilla de la Esperanza de Triana delante del palio y las tengo yo. Y yo he estado en el besamanos de la Esperanza de Triana limpiándole sus no digo que las propagues, sino que te las hagas. Hacerme selfies en Sevilla. Eso. Te lo he dicho por el juego de palabras, por el selfie, por el skyline, porque has dicho que es un palabra. Sí. Oye, que yo también me hago selfies y yo no los saco, ¿eh? Sí, a ver, no, selfies no, pido que me los hagan. Vale. Alguna fotografía. Yo buscaba tu explicación a las nuevas tecnologías. Sí, y volviendo un poco, pues con con los colores de la bandera de Jin y, como te digo, 40 cuentos cortitos de 2 páginas, ordenados en orden decreciente y bueno, pues hablando de nuestras costumbres, de nuestras hermandades, de nuestras bandas, de los conciertos, por ejemplo, también hay otro del Cirineo, un poquito también de la liturgia, de algunas cosas de la Semana Santa a nivel litúrgico, un poquito de todo. 40 cuentos que además vienen marcados, reseñados en orden decreciente, lógicamente, para haber tenido el libro el miércoles de ceniza y llegar a Semana Santa. Estamos ya en mitad de la Cuaresma. Si lo compramos, ¿nos da lugar a leerlo antes de llegar Domingo de Ramos? Claro, entonces habría que hacer 2 cuentos por día. Claro, bueno, pero se pueden hacer, pero ¿no? Sí, la verdad es que... Es cómodo de leer. Sí, ya te digo, son 2 páginas cada cuento y a mí ¿Las historias personales? Sí. ¿Son personales? Sí, pero está hecho de una manera que la gente que me conoce sabrá ciertas cosas porque las pongo. El resto de personas, y de hecho hay mucha gente que se dará incluso identificada. Por aludido. Porque yo, por ejemplo, hay cuentos en los que hablo de cosas que he hecho con mi familia, de la forma en la que he ido con mi familia a las procesiones o de la manera en la que mi padre me ha inculcado a lo mejor la hermandad de San Antón. Pero aunque eso son vivencias mías, eso es extrapolable a cualquier padre que lo haya hecho con su hijo, y cualquier hijo que a la hora de leérselo a su hijo recuerde que eso lo hacía su padre con él. O sea, que fácilmente nos podemos ver plasmados en tu libro. Totalmente. Álvaro, ¿dónde lo conseguimos y cuánto nos cuesta tener tu libro? Pues está a 12 euros y se puede coger en muchas librerías de Jin, en Flomicar, en la librería Leo, en Unamuno, Mercedes, tanto en Mesones como en Fortunato Arias, en la propia tienda de la Asociación de Cofradías y Hermandades. Es decir, que ahí se ha hecho una distribución para ¿Lleva bien la venta? Volví a decir, te digo algo que he comentado antes. Hay un refrán que decimos mucho aquí en Jin, que es Jin campana de palo. Y honestamente tengo que decir que no es lo que esperaba. Desde diciembre hasta el inicio de la Cuaresma, el libro apenas se ha movido. Después de miércoles de ceniza, el movimiento ha sido un poquito superior. También, sí. Pero sí que esperaba que para Navidad se pidiera para la carta de los Reyes Magos más de lo que se hizo. Siendo tú de quién eres, es extraño o de lo que eres, mejor dicho, en este momento no te hayas dado cuenta de que hasta San Antón, Pascua son, y nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Lo digo por sí, pero yo tenía la expectativa, y de hecho trabajamos mucho para poder sacarlo en las fechas de Navidad para que pudiera de alguna manera aprovecharse la campaña. Pero bueno, tampoco me obsesiona el número de ventas. Lo que me interesa es que la gente lo lea. Gracias por el ejemplar que nos regalaste en su día, que está en nuestras vitrinas, y ahí lo tenemos. Muchas gracias. Permíteme un segundo y comento. ¿Tú participas para que te toque una revista de la Asociación de Cofradías o de las de Peñas? Por supuesto. Bueno, pues adelante. Nos marchamos para publicidad. Vamos a ir dejando ya a Álvaro, que creo que hemos hablado largo y tendido de lo que puedan ser los temas que interesen en Semana Santa. Pero antes, en primer plano, que os vamos a regalar esta revista
de tambor y también el cartel de la tamborada, por gentileza de la Asociación de Peñas de Tamborileros, pero tenéis que participar respondiendo y acertando, lógicamente, a una pregunta en el concurso en primer plano. En las redes sociales plasmáis vuestra respuesta y a uno o una de vosotras os regalamos esta revista. Esta es la pregunta. Bien, pues llegamos en este viernes a la primera parada que hacemos en Pasión por lo Nuestro. Álvaro Ibáñez, que nos ha estado acompañando, nos ha estado contando, Álvaro, tus vivencias tanto en Sevilla, personales, como de autor de un libro sobre la Semana Santa, y sobre todo nos has dado las opiniones de todo lo que los temas que surgen, que están surgiendo, que se mueven en esta cuaresma para la Semana Santa de Ellín, y con la alegría que tú tienes, además añadida, que parece ser que la pandemia la vamos dejando atrás y tú tienes una apuesta muy decidida por normalizar el trato entre nosotros, sobre todo en Semana Santa, ¿verdad? Sí, yo creo que la Semana Santa, más allá del motivo religioso que lógicamente tiene, es una tradición, una cultura, es un motivo de reencuentro, de fraternidad, de unión, y desde luego para mí es una alegría que eso vuelva a producirse. Álvaro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber respondido a nuestra invitación. A vosotros siempre. Señoras y señores, nos marchamos a publicidad, volvemos enseguida con más invitados.